Buenas tardes, mi gente, buenas tardes, mi gente, de su canal La Voz de la Conciencia, con César Paredes, su amigo y hermano. Que Dios les bendiga a todos, cada uno de ustedes, muchas bendiciones para todos. Que el Espíritu Santo les dé sabiduría para pensar, para hacer cualquier cosa que tengan que hacer, que la hagan con la sabiduría de Dios, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, que este sea un día glorioso, esta tarde, bendiciones en este reto de día. Pues su amigo César Paredes, estamos aquí una vez más para estudiar la palabra de Dios. Recuerden que este canal surge con la intención de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Pues estamos haciendo unos estudios sobre profecías. Como ustedes ya se han dado cuenta, no estamos tan frecuentes por asunto de tiempo, pero sí sacamos el momento para tener, ¿verdad?, un contacto a través de las redes con ustedes para estudiar las profecías. Estamos estudiando la profecía de Daniel. Estudiamos el capítulo 7, parte 1 y parte 2. Hoy continuamos con una parte del capítulo 7, del versículo 25, donde dice que el cuerno pequeño intenta o tratará de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Vamos a analizar esa parte, cómo sucedió eso, el cuerno pequeño. Recuerden que Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, igual le llama la bestia. Estamos hablando de un poder que existe, que está ahora actuando, que se llama la bestia, representando claramente, hay que decírselo, representando al papado. Es interesante que cada uno que estudiemos la historia del papado. Recuerden que las profecías son historia en el futuro. Las profecías son lo que ha de acontecer en el futuro. Pero cuando acontece la profecía, ya es historia. O sea, mis amigos, mis hermanos, que la historia que tenemos, ¿verdad?, cosas ya que están en el pasado, de los poderes, los imperios, siempre y cuando esa historia está relacionada con la Biblia, con el pueblo de Dios, con los poderes que se oponen al poder de Dios, son proféticos, están ligadas con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios predice muchos de esos poderes, ¿verdad?, que tienen que ver con el pueblo de Dios o con la palabra de Dios. Pues, mis amigos, recuerden, oigan bien, la idea es predicar el evangelio a través de las redes. Si ustedes comparten con sus contactos estos mensajes, ya ustedes también están predicando junto conmigo. La idea es llevar el mensaje a diferentes lugares, a diferentes personas. Pues compártanlo, por favor. Si no se ha suscrito, suscríbase en mi canal La Voz de la Conciencia con César Paredes. Hay algunas programaciones que se han quedado, todavía están en Facebook, que no la hemos puesto a YouTube, pero vamos a subirla a Facebook. Ya usted sabe, busque ahí de su canal y suscríbase y comparta con los demás. Usted está haciendo un trabajo maravilloso. Dios les premiará, les bendecirá, porque ese es el trabajo, ese es el plan de Dios.
que para eso Dios escribió esta profecía de Daniel y en Apocalipsis, es para que el hombre, ¿verdad?, la conozca y la sepa. Bien, vamos a entrar entonces, fíjense. Vamos a iniciar el estudio de hoy con entender la diferencia que hay entre la ley de Dios y las leyes ceremoniales o las leyes rituales. ¿Tiene la idea? Porque muchos evangélicos están confundidos. Recuerda que Babilonia significa confusión. Ese trabajo de Babilonia, confundir aún hasta los cristianos. Están confundidos con relación a entender la ley de Dios y las leyes de Moisés. La ley de Dios fue la que él escribió con su mano, con su dedo. Con su dedo la escribió Dios 2 veces. Cuando Moisés se la rompió, luego Dios le dijo a Moisés, búscame 2 tablas, una vez más, y la escribió, las 2 tablas, la escribió la ley de Dios. 2 tablas, ¿por qué? Porque en la primera tabla, en la primera piedra, bien plana, planita, ahí escribió los primeros 4 mandamientos, el amor a Dios, y los otros 4 mandamientos que tienen que ver con el prójimo, ¿verdad?, con nosotros. La ley ceremonial la escribió Moisés. En el arca, las leyes se guardaban en el arca del pacto. Allí en el arca estaban los 10 mandamientos dentro del arca. Y la ley de Moisés estaba fuera del arca, dando a entender la importancia que tenía una y otra. Bien, mire, Pablo aquí en los Romanos nos dice uno de los propósitos de la ley que era que el hombre conociera, ¿verdad?, que el hombre conociera qué es el pecado. Pablo dice así, Romanos 7:7, y él hace una pregunta después de haberle explicado otras cosas, los versículos anteriores, que no lo vamos a leer por asunto de tiempo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y él contesta, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciará. Fíjense, él dice, tampoco no conocía la codicia es uno de los mandamientos. O sea que él citó uno de los mandamientos para que entendamos que él estaba hablando de la ley de Dios. Tampoco conocía la codicia si la ley de Dios no dijera no codiciará. Entonces, por conocer la ley, es que entonces él conoce qué pecado. ¿Tiene la idea? Porque Juan, en 1 Juan 3:4, Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Porque es que Dios es gobierno, Dios es rey, Jesús es rey, tiene un reino. Si Jesús tiene un reino en esta tierra, un reino en el cielo, tiene que tener una constitución, porque no puede haber un gobierno sin ley. Y la ley de Dios es eterna, porque la ley de Dios nace con Él mismo, expresa su carácter. Dios es eterno, su ley es eterna. Dice en Salmo 111, 7 y 8, dice el salmista que la ley de Dios es eterna, porque Dios es eterno. Entonces, eso hablando sobre la ley de los 10 mandamientos, la ley moral. ¿Qué sucede? Pablo aquí a los romanos, vamos a hablarle a los romanos, Pablo, en Romanos 5, el capítulo 5. El capítulo 5 a los romanos, Pablo aquí le explica algo. Y él dice, en el capítulo 12, 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los hombres somos pecadores, desde Adán hasta hoy, todos merecemos la muerte. Y él dice más en el versículo 13, por cuanto, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, antes de que Moisés recibiera la ley escrita, ya había pecado en el mundo. Claro, por eso pecó Adán y Eva. Por eso, porque había pecado, fue que en el diluvio Dios condenó a muerte a través del diluvio a todos los antediluvianos por el pecado que había en ellos. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, y eso fue antes de que Moisés recibiera la ley escrita en las 2 tablas de piedra. Y había pecado, o sea, que antes de la ley ya había pecado en el mundo, dice él aquí, óiganlo bien. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Para Dios, aunque no hubiera ley escrita, no se inculpaba, el pecado existe aunque no tuvieran la ley. A las personas aún sin el conocimiento de la ley viven en pecado. O sea, la ley de Dios es la que nos muestra el pecado. ¿Está entendiendo cómo es el asunto? Entonces, es importante que entendamos eso, que Dios tiene su ley en su gobierno, y aquellos que no se someten a ella no pertenecen, o ni siquiera pertenecen a su reino, porque el reino de Dios está aquí por los que se someten a su ley, a su obediencia. ¿Tiene la idea? Entonces, dice él, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y ahora dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice él que la muerte reinó de Adán hasta Moisés? Claro, la gente estaba pecando, la muerte, y la gente estaba muriendo en pecado, porque la gente no tenía forma de ir, no tenía conocimiento de la ley. Ahora la ley, dice Pablo, que la ley es un ayo, o sea, un guía para llevarnos a Cristo. Cuando nosotros pecamos, vamos a Cristo. Cristo es nuestro sacerdote, que está intercediendo delante de Dios, a la derecha, sentado a la derecha de Dios, para interceder por todo lo que se arrepiente. Pero la gente se arrepiente cuando ya conoce que está haciendo mal, porque la ley le está diciendo que está actuando mal. Entonces ya usted sabe, si uno de los 10 mandamientos dice que no haga ninguna obra el sábado, que el sábado es el día del Señor, de reposo para Él solamente, y usted lo leyó en la Biblia, ya usted sabe que la ley dice que no se debe hacer eso el sábado, que se debe hacer, que no se debe hacer. Bueno, algunos quieren decir que no, que ya la ley de Dios fue abolida, pero sin embargo hay 9 mandamientos que aceptan que son vigentes. Entonces quieren negar el mandamiento sabático. Y ahí está el clavo que molesta en el zapato. Pues, dice entonces, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte de Adán hasta Moisés. Ahora, cuando vino la ley, fue entregada, entonces ya el hombre tenía, ¿verdad?, conocimiento y buscaba a Cristo, porque la ley le decía que había pecado y que tenía que buscar al defensor. Fíjense bien, cuando el Señor le entregó los mandamientos a Moisés, también le dio leyes a Moisés, llamada ley de Moisés, que eran leyes rituales o ceremoniales que simbolizaban a Jesús, que fueron practicadas, celebradas hasta que Jesús llegara, llamada ley de Moisés o leyes rituales o ceremoniales. Y ahí está el problema,
Entre una de esas leyes está la del sacrificio de las cabras o de los corderitos que simbolizaban a Jesús. En ese sacrificio había un sacerdote y había un cordero. Ambos simbolizaban a Jesús. Ya después que Jesús vino, Jesús fue el cordero y fue el sacerdote. Ya no hay, ya Pablo dice en el libro de los Hebreos que ya Jesús pasó a ser el sacerdote, el que intercede por nosotros en el cielo delante del Padre. Pero vamos entonces a ver, cuando Dios, ¿cómo fue que aconteció el asunto ese de la ley ritual? Vamos a ver cómo en Levítico, en el capítulo 4 de Levítico, vamos a leer del 27 al 28. ¿Qué le dijo Dios a Moisés con relación cuando una gente peca? Dice así: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra algunos de los mandamientos de Jehová, oiga bien, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, violar el mandamiento, luego que conociere su pecado, que cuando después que conozca que ha pecado, que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. Nos llevará una ofrenda de una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Pero es notable que entendamos ahí que lo primero que hacía la persona, lo primero que existió, que era la ley de Dios. Si la persona pecara por quebrantar uno de los mandamientos que Dios dijo que no debe de cometer, de violar, entonces peca. Entonces, para ser perdonado, debía de buscar un corderito, una cabra sin defecto que simbolizaba a Jesús, para perdonar su pecado. Y esa ley se llama ley ceremonial, la de los corderitos, que Pablo dice que no somos salvos por la ley, y está hablando de esa ley, de esas leyes ceremoniales, de esos ritos, que hay otros más que lo vamos a presentar. Pablo dice, no somos salvos por la ley, sino por la gracia. Pero no está hablando de la ley de los mandamientos. Él está hablando, no hablando de la ley de Dios, sino de la ley de los mandamientos de Moisés, de los rituales. Eso es lo que está diciéndole Pablo aquí. Porque aquí dice claramente que ellos eran perdonados cuando hacían el sacrificio, hacían el holocausto, quemaban el animal. Y dice que el humo de ese animal llegaba a Dios. Entonces eran perdonados. Pero ese perdón lo ejecutó Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, entonces ya ahí valía. Pues entonces dice Pablo que esos pecados, esos sacrificios no podían ser salvos al hombre. ¿Tiene la idea? ¿Qué más podemos decir? De la ley ceremonial dice más aquí, Hechos 5:10. Vamos a encontrarnos aquí con Pedro. Ya Pedro ahora se encuentra aquí, donde algunos fariseos quieren enseñar que se debe circuncidar. Y Pedro aquí se enfrenta a ellos. Vamos a ver lo que dice, cómo lo dice Pedro. Sería importante leer, yo quiero leerle los versículos, el versículo 10, pero vamos a buscar el contexto en Hechos. Estamos en Hechos, vamos a buscar a Hechos capítulo 15. Dice así, el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, de los fariseos, eran uno de los secta de los fariseos, los que perseguían a Jesús, que habían creído en Jesús, ¿verdad? Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo
y mandarle que guarden la ley de Moisés. Dicen ellos que cuando la persona se arrepentía era necesario que había que circuncidarlo y me enseñarle que guarde la qué cosa, la ley de Moisés. O sea, no solamente la circuncisión era la ley de Moisés, habían otras leyes más que ellos tenían que hacerlo. También había que sacrificar los corderitos, según ellos dicen aquí. ¿Tiene la idea? Entonces, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Entonces hubo una reunión de los apóstoles y los ancianos porque había un problema allí con esa secta fariseas. Se reunieron para resolver ese asunto. Y después de mucha discusión, oigan bien, tuvieron una gran discusión con ese problema, resolviendo eso. Pedro se levantó y le dijo: varones, hermanos, ustedes saben como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Quiénes? Que los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Estaba dicho antes, profetizado, que Pedro iba a ser escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces dice hermano, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea que los gentiles recibieron el Espíritu Santo lo mismo que los judíos. Está diciendo él, aquellos gentiles que se arrepentían, llámense los romanos, todos esos que no eran judíos, eran gentiles. Dice más, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, Dios no hizo diferencia entre los judíos y los gentiles, sino todo aquel que creyese recibió el Espíritu Santo. Dice el versículo 15, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué ponen un yugo? Los fariseos, la secta de los fariseos querían ponerle ese yugo que ni los apóstoles pudieron llevar. Ni nuestros padres ni los apóstoles lo pudieron llevar, dice el apóstol. Eso entonces era una carga pesada, la ley de Moisés. Por eso fue abolida. Era un sacrificio, buscar un cordero sin defecto para llevarlo por los pecados. Ahora bien, también dice aquí en Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio es necesario también que haya cambio de ley. Ahora bien, en Hebreos 7:12, Pablo dice aquí, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. O sea, como se quitó el sacrificio de intersección de los sacerdotes humanos, pues también se cambió la ley de los ritos, de las ceremonias. Ya no es necesario eso. También ya no es necesario la circuncisión. La fiesta de la cabaña, la fiesta de la panes sin levaduras, entre otras fiestas, la fiesta de Luna Nueva, y esas cosas eran leyes rituales que eran símbolos de Jesús. Y es aquí como lo dice Pablo en Colosenses 2:10, en qué consistían las leyes ceremoniales. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Oigan cómo es lo que dice. Esas eran las fiestas ceremoniales. Donde se había comida y se bebía. En cuanto a día de fiesta, día de luna nueva o día de reposo.
Por ejemplo, que Pablo aquí, todo lo cual era sombra de lo que había de venir. Era sombra de lo que había de venir. Esa era una sombra de lo que había de venir. Pero ¿qué cosa era? Ahí no está hablando de aquí muchos interpretan que hablando del sábado. Y dice en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No dice día de reposo semanal. Si nosotros fuésemos a buscar esa fiesta en Levítico 23, encontramos las fiestas ceremoniales. Encontramos esas fiestas ceremoniales, por ejemplo, la fiesta de la cabaña o tabernáculo, que recuerda los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Y consistía en morar en una cabaña o en una cabaña provisional durante 50 días. Esa era la fiesta de la cabaña. Fiesta de la cabaña. Sí, entonces, también esas eran otras fiestas. Ahora, ahí había días de reposo. ¿En qué consistían esos días de reposo? Vamos entonces a leerles rápidamente por el tiempo, a leerles algo aquí sobre el Levítico. Vamos a ver si tenemos el Levítico por aquí. Levítico 23. Levítico 23, versículos 24 en adelante vamos a leer. Dice: habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, al primero del mes, tendrán día de reposo, una conmemoración a son de trompeta y una santa convocación. Estos son las fiestas, ¿verdad?, de las cabañas. Eran 40 días. Y aquí le dice él, el Señor, habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, el primero del mes es día de reposo. En el mes séptimo, el séptimo mes, el primer día del mes es día de reposo. Cayera martes, miércoles, jueves o sábado, si coincidía sábado era sábado 2 veces. Ese era día de reposo. Ese día no se hacía otra cosa más que adorar a Jehová. Y él le dice, una conmemoración a son de trompeta y una santa convocación, ese día hagan, el primer día del mes séptimo. Ningún trabajo de siervo harán y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová, porque era sábado, pero ese era el sábado que simbolizaban a Jesús, porque estaba dentro de esas fiestas ceremoniales. No era la ley no el séptimo día de la semana. Dice más, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. A los 10 días de este mes era día de expiación. Ese día también era sábado. Tendrán santa convocación y aflicción vuestras almas, y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación para reconciliarlo delante de Jehová vuestro Dios. Era día entonces de expiación. Era sábado. Dice más, porque toda la persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada del pueblo. Cualquiera persona que hiciere trabajo alguno
En ese día yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo harán. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitare. Día de reposo será. ¿Cuál día es? El día 10 de ese mes séptimo. Y el día primero de ese mes séptimo era día de Jehová, era día de reposo. Pero esos eran sábados que fueron abolidos, clavados en la cruz, porque era sombra. Ese día de reposo será a ustedes, y afligirán vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde. O sea, que un día empieza en la tarde de este día y termina en la tarde del otro día. Dice, comenzando a los 9 días, el día 9 del mes, en la tarde, de tarde a tarde guardarán vuestro reposo. De tarde a tarde guardarán vuestro reposo. Porque el día no empieza a las 12 de la noche, un día empieza de tarde a tarde. Por eso, si el sábado era de tarde a tarde, ese sábado, en esa misma tarde que terminó, empezaba el otro día. Y eso está obvio, está claro. Eso lo dice la Biblia, y así fue que Dios lo creó. Aunque el hombre se ha inventado cambiar los tiempos, aquí vemos que el hombre ha cambiado el tiempo, porque ha puesto que un día empieza a las 12 de la noche, y no es así. Se dividió la primera mitad de oscuridad, de noche, y la otra mitad es la parte de día, la parte de luz. Cuando hay luz, cuando el sol está afuera, es la otra parte para completar las 24 horas, que es un día. Entonces, mis amigos, mis hermanos, le invito a que siga leyendo a Levítico, para que conozcan las leyes. Y aquí vemos los sábados, las fiestas de Luna Nueva. También era un día que el primer día de Luna Nueva había que hacer una fiesta, el día de Luna Nueva. Eso lo encontramos aquí, por ejemplo, lo encontramos aquí el primer día de dice en Levítico 23-24, ya leímos esto. Dice también el 39, el día 15, 23-39, dice 23-39, oiga qué interesante, y aquí lo dice. Esa es otra ceremonia. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo. Mira, había un sábado el primer día del mes séptimo. Había un sábado el 10º día del mes séptimo. Y aquí dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta a Jehová por 7 días. Esa se llama la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Harán fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo. Oiga bien. El primer día, que es el día 15, harán el reposo. Y el 8º día será también día de reposo. Y él nos está refiriendo al día de la semana. El día que cayere era día de reposo. Y tomaré el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, rama de palmera, rama de árboles frondosos y sauce de los arroyos, y os regocijarán delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, y será estatuto perpetuo por vuestra generación. En el mes séptimo lo haréis. O sea, esa fiesta la hacían en el mes séptimo. El mes séptimo, el séptimo mes. Oiga qué interesante, el 7. Esa fiesta la hacían el día 15 y terminaban el 22, porque eran 7 días. O sea que en el mes séptimo hacían el primer día, y a los 10 días empezaban, era día de reposo. ¿Tienen la idea? Entonces sigan leyendo. Yo les invito a que sigan leyendo ese capítulo de Levítico, para que conozcan
que hay más allí con relación a la fiesta de luna nueva. Número 10 dice: la fiesta de luna nueva, Dios mandó a Israel que cada luna nueva, es decir, aquella que marcaba el comienzo del mes del calendario judío, hubiese toque de trompeta con motivo de la ofrenda quemada y de los sacrificios de comunión. Y vemos aquí que David aquí expresa la idea de que se sometía a esa fiesta, y dice en 1 Samuel 25, y David dijo en una ocasión que estaba hablando con Natanael, el amigo de él, hijo de David. Y David dijo: mañana se celebra la fiesta de la luna nueva. Se supone que yo debo comer con tu padre, pues es él el rey. Te ruego que deje esconderme en el campo hasta pasado mañana. Porque él tenía que encontrarse con el rey, pero él estaba huyendo del rey. Entonces, él le dijo a Jonatán que le dejara esconderse por 2 días, ya hasta pasado mañana, tenía que pasar el día de luna nueva, porque ese día de luna nueva debía de ir a comer y a beber con el rey. Y por eso que Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a día de fiesta, o de luna nueva, o día de reposo. Hay mucho más que buscar aquí. Y por falta de conocimiento, dice el Señor, mi pueblo perecerá. Por falta de tener conocimiento de la verdad. Pero muchos conocen la verdad, esa verdad. Y por avaricia, dice Pedro: había mercadería de ustedes con palabras fingidas. Y se está haciendo. Ya llegó el tiempo, hace mucho, después que Pedro dijo eso, que los falsos maestros están haciendo mercadería de la gente, con palabras fingiendo, porque conocen en qué consisten las leyes ceremoniales y cuál consiste la ley de Dios. Pues más adelante le vamos a hablar entonces cómo fue que surgió el hombre de pecado para traer pecado al mundo, cuando intenta cambiar la ley de Dios y los tiempos. Y ha habido un intento que ya muchos religiosos han aceptado eso del papado, que dice en Daniel 7:25 que intentaban cambiar el tiempo y la ley de Dios. Mis amigos, mis hermanos, muchas bendiciones, que Dios les bendiga muchísimo. Sigan su canal, por favor, suscríbase, comparta con sus contactos. Vamos a promover este canal. Cualquier sugerencia, ya ustedes tienen mi teléfono, 829-278-4614. Estamos allí, estamos aquí y allá para que podamos seguir conociendo, escudriñando la palabra de Dios. El fin está cerca, ya se acerca un nuevo orden mundial. La crisis del mundo está empeorando cada día más, hasta una crisis total que luego se va a establecer un gobierno mundial para acabar con las crisis, con los problemas económicos, los problemas morales, sociales, todo tipo de problemas. Esa es la promesa, ¿verdad?, del hombre de pecado, que es quien va a establecer, va a tener dominio en el gobierno mundial. Dios les bendiga mucho, y vamos a finalizar con una oración para que nuestro Dios nos guíe. Bendito Dios, Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, allí tienes tu trono, gobierna delante de los ángeles que obedecen tus mandamientos, que te siguen por donde quiera que vas, y también tienes tu reino establecido aquí en esta tierra, aquellos que guardan tus mandamientos, aquellos que aceptan tu ley, que se han sometido a tu reino. Gracias por darnos el privilegio, ¿verdad?, de compartir tu palabra con los amigos que me escuchan, que me ven a través del canal. Bendícelo a ellos,
de manera especial también con tu Santo Espíritu, oh Dios, bendícelo si hay alguno que tiene problemas de salud, dale su salud, Señor, si hay problemas en el hogar, problemas económicos, dándole sabiduría para que podamos enfrentar toda situación que nos pueda presentar. Señor, gracias, bendito eres tú por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos.